¿Qué tal a todos? Soy Carlos Iván Quintero Cano y a mí me tocó explicar tres tipos de suturas, siendo la primera que voy a explicar la sutura simple como tal. Entonces vamos a iniciar. Realmente esta sutura se utiliza, es la más básica de todas, se utiliza sobre todo para suturar lo que viene siendo piel, en dado caso de que existan pues algunas lesiones ligeramente profundas, ¿no? Entonces pues lo primero que necesitamos es tanto un portaagujas como una pinza de disección, ya sea con dientes o sin dientes. Y pues posteriormente lo que vamos a hacer es agarrar la aguja con ayuda de lo que viene siendo pues la pinza de tracción en su tercio pues distal, ¿no? Para que se nos permita pues un buen agarre de lo que viene siendo la aguja como tal. Entonces, posteriormente, una vez que ya tenemos la aguja agarrada, vamos a realizar lo que viene siendo pues la inserción en lo que es la piel, calculando pues más o menos una distancia pues relativamente considerable. Entonces vamos a iniciar con lo que viene siendo la inserción de la aguja. La sacamos por lo que viene siendo esta zona de acá y posteriormente hacemos pues la tracción hacia afuera, dejando un número considerable de lo que viene siendo la sutura. Posteriormente la volvemos a agarrar en lo que viene siendo su tercio distal y volvemos a hacer la inserción de la misma, calculando más o menos que salga a la misma distancia que la primera inserción que llegamos a realizar como tal. Ok. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es eh, realizar un nudo en lo que viene siendo el portaagujas, ya sea con ayuda de nuestra pinza de disección o con las manos, que bueno, pues llega a ser mucho más fácil, ¿no? Aunque en ese caso pues tendríamos que tener guantes como tal. Vamos a hacer una simulación. Entonces vamos a hacer dos dobleces y posteriormente vamos a agarrar la punta de el hilo que sobresale por el otro lado de la piel y vamos a hacer una tracción para hacer una, un tipo de nudo. Posteriormente vamos a hacer lo mismo por el otro lado, aunque únicamente con una sola lazada. E igualmente vamos a agarrar el otro extremo de la sutura y a realizar lo que viene siendo el nudo como tal para aproximar la piel. Y posteriormente va de lo mismo, una única lazada, agarrando este extremo y vamos a aproximar hacia donde queremos que termine el nudo de la sutura, en este caso hacia acá. Y ya está, prácticamente la sutura está terminada. Lo único que nos va a hacer falta pues es el corte de la misma. Vamos a hacer un corte por acá para deshacernos de lo que viene siendo la aguja y posteriormente se nos indica que tenemos que hacer una ligera tracción hacia el lado que queremos que quede la sutura y posteriormente realizar el corte y de los dos hilos que sobresalen. Y en este caso esta sería la sutura simple. Ok, a continuación les voy a enseñar lo que viene siendo el punto simple continuo. Necesitamos pues obviamente la aguja, un portaagujas, tijeras, otra pinza que nos va a servir más adelante y pues obviamente lo que viene siendo pues una pinza de tracción como tal, ¿no? De disección. Entonces vamos a calcular cerca de 1 centímetro del borde de la herida y vamos a realizar lo que viene siendo la inserción de la aguja para posteriormente pues sacarla, ¿no?
del otro lado. Jalamos de forma de que quede únicamente un poco de sutura del otro lado y volvemos a repetir el proceso. Calculamos cerca igualmente de que la aguja vaya a salir a 1 centímetro de lo que es la herida como tal. Y hacemos lo que viene siendo pues la tracción. Más que aquí se dificulta un poco, por fuera. Ahí está. Y aquí tenemos el primer paso para realizarlo. Posteriormente, siempre y cuando utilicemos guantes, vamos a hacer 2 lazos o 2 nudos alrededor del portagujas y a traccionar lo que viene siendo pues la sutura por su otro lado, haciendo un nudo. Volvemos a repetir el proceso, pero únicamente con una lazada como tal. Y un último nudo y volvemos a repetir el proceso. Y en este caso, ahí tenemos lo que viene siendo la primera sutura simple como tal. Este hilo de acá vamos a agarrarlo con lo que viene siendo la otra pinza y lo vamos a dejar un poco traccionado. Posteriormente volvemos a cargar lo que viene siendo nuestra aguja. Y volvemos a calcular lo que viene siendo pues 1 centímetro. En este caso intentaremos que pase hacia el otro lado en un único movimiento. Okay. Volvemos a cargar la aguja y volvemos prácticamente a hacer lo mismo. Calculamos 1 centímetro. Y prácticamente nos van a ir quedando unas diagonales que debemos de dejar ligeramente tensadas. No del todo, pero sí ligeramente.
Volvemos a realizar lo mismo. Y así continuamos por todo lo que viene siendo pues pues la longitud de la herida como tal. Ya para lo que viene siendo terminar el punto como tal, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos prácticamente los mismos pasos que estuvimos haciendo hace un momento. Inserción de la aguja, 1 centímetro de la herida como tal, y vamos a jalar. Sin embargo, en este último vamos a ver que se forma esto de acá. No vamos a dejar que cierre por completo, lo vamos a interponer con lo que viene siendo la pinza de disección, y posteriormente vamos a agarrar nuestro portagujas. Vamos a realizar dos nudos. Vamos a agarrar esta porción de acá y vamos a quitar lo que viene siendo la aguja, y realizamos lo que viene siendo el nudo. Ok, posteriormente volvemos a realizar lo mismo, aunque únicamente con un solo nudo. En este caso agarramos esta porción que está aquí y volvemos a realizar otro nudo. Volvemos a hacer esto y realizamos otro nudo, y prácticamente aquí termina lo que viene siendo la sutura continua simple. Ya posteriormente lo único que queda es realizar el corte de las dos secciones que quedaron acá. Y la de este nudo de acá. Y eso sería todo. Obviamente igual cortar el nudo que quedó acá. Y eso sería todo por lo que viene siendo pues la sutura continua simple. ¿Qué tal? A continuación les mostraré la técnica para realizar la sutura del punto de colchonero vertical o sutura de Sarnoff, igualmente llamada. Para esto necesitamos lo que viene siendo tijeras, lo mismo, pinza, un portaagujas y pues obviamente la aguja con la sutura que vamos a realizar, ¿no? Entonces los pasos vienen siendo bastante similares. Agarramos en el tercio distal. Y a continuación lo que vamos a realizar es calcular aproximadamente lo que viene siendo 1 centímetro de la herida. En este caso yo lo voy a hacer por acá. Y vamos a realizar lo que viene siendo su salida. Vamos a dejar un cabo corto y volvemos a cargar lo que viene siendo la aguja.
Posteriormente vamos a terminar de realizar lo que viene siendo, vamos a intentar salir cerca de 1 centímetro más o menos de la lesión. Y vamos a volver a introducir la aguja ahora a 0.5 centímetros de donde salió la aguja por segunda vez. Vamos a hacer como un regreso. Esta sutura se va a utilizar mayormente para heridas tanto profundas, y es una sutura para lo que viene siendo hemostasia como tal. Entonces volvemos a lo mismo, vamos a intentar salir aproximadamente lo que viene siendo 0.5 centímetros de la inserción original. Y a partir de aquí es prácticamente lo mismo. Vamos a dar 2 lazadas y a realizar lo que viene siendo el nudo como tal. Entonces vamos a proceder a realizarlo. Este es el primer nudo. Pues procedemos a realizar un nudo más. Y otro nudo más hacia la misma posición. Y ya, lo único que resta de todo esto es realizar lo que vienen siendo los cortes. Y ya eso prácticamente es lo que viene siendo el punto de colchonero vertical o sutura de Sarnoff. Bien, hablando de lo que sería el Sarnoff discontinuo horizontal, pues tenemos que este se emplea para afrontar dos o más bordes de distal hacia lo que sería proximal. Generalmente este va a tener en forma de U, y en cuanto a que inicia uno, pues va a terminar el otro. Generalmente este suele ser más comúnmente utilizado en heridas limpias contaminadas, superficies que requieren de mayor hemostasia, en región anatómica de tensión sobre piel de articulaciones, tórax, abdomen, muñón, y abarca la piel y tejido celular subcutáneo. Este también se va a terminar con un punto simple en la mayor parte de los casos. Entonces, pues vamos a tener que este va a ser el Sarnoff discontinuo. Bien, ahora hablando de lo que sería el Sarnoff colchonero continuo, tenemos que este pues va a iniciar con un punto simple, que a partir de lo que es su porción más proximal es donde vamos a empezar a suturar y afrontar lo que son los bordes de la herida. Este generalmente, pues como es discontinuo, no va a acabar inmediatamente después de la primer sutura, sino que este va a ser continuo, como se está viendo en el video, y este generalmente pues también va a tener la misma utilidad que el Sarnoff, que va a ser horizontal discontinuo. Sin embargo, pues este también va a terminar ya hacia el final de lo que es la herida con lo que es un punto simple, pero pues va a ser tal y cual y como lo vamos a ver en el video.
Bien, hablando de lo que sería el punta shift, pues podemos llegarlo a iniciar o puede parecer parecido al tipo Sarnoff. Sin embargo, a pesar de que inicia a partir de 1 centímetro de lo que va a ser el borde de la herida, pues vamos a tener que este se va a unir al punto donde vamos a hacer el nudo en lo que sería la unión dermoepidérmica, y este lo vamos a cerrar también con un punto que va a ser de tipo simple. Generalmente se utiliza en lugares de poca tensión. Tenemos que llega a ser el más estético, y pues en general tenemos que realmente junta lo que son los bordes y no se ve la sutura como tal, entonces pues se ve muy 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 estético. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el punto de Sarnoff horizontal semienterrado, que es una sutura quirúrgica que generalmente se utiliza para heridas anguladas y en las cuales existen colgajos. Bien, para iniciar a la técnica de esta sutura, pues vamos a iniciar con una punción o a nivel de lo que es perpendicular a la epidermis de la porción fija de la herida, y posteriormente cruzaremos todo esto a nivel dérmico hacia lo que es la porción del colgajo y lo vamos a cruzar a nivel de lo que es de forma horizontal. Posterior a eso vamos a regresar a perpendicular o paralelo al primer punto. Bien, vamos a iniciar con la sutura. Ok. Bien, para esto vamos a producir una punción a nivel de lo que es, como ya les había mencionado, en la porción fija de la herida. Bien. Posteriormente vamos a tomar la porción del colgajo y lo vamos a cruzar horizontal. Y ya posteriormente regresaremos paralelo al primer punto. Para posteriormente producir el nudo. Okay. Tensionamos.
Y ese sería nuestro punto de Sarnov horizontal semienterrado. Ya posteriormente nada más definiremos los bordes de nuestro punto. Y listo, ese habrá sido nuestro punto Sarnov horizontal semienterrado. Bien, ahora vamos a hacer la sutura subcutánea discontinua, que esto más que nada va a parecer una especie de punto simple, pero esto realizado a nivel de lo que es subcutáneamente, que esto más que nada compromete o se va a realizar en heridas profundas que tengan pues este tipo de tejido, que es un tejido laxo. Bien, pues vamos a utilizarlo más que nada para unir este tipo de tejidos. Ya les mencionaba, en las heridas profundas también se mencionaba que se puede utilizar, por ejemplo, para unir tejido aponeurótico, fascias, etc. Pero más que nada para lo que es el tejido adiposo, que es lo que se encuentra en el espacio subcutáneo. Bien, pues aquí vamos a realizar una punción a nivel, vamos a empezar de lo que es de proximal a distal, es decir, de adentro hacia afuera, pero abarcando lo que es el puro tejido adiposo, debido a que pues aquí no se puede mostrar como una especie de herida profunda, pues obviamente no se puede ver dónde se hizo bien el trazo de la sutura, pero abarcó solamente el espacio subcutáneo. Bueno, ahí podemos observarlo. Vamos a puncionar. Ahí el siguiente paso es empezar ahora de distal a proximal, es decir, de afuera hacia adentro. Como podemos observar, pues vamos a realizarlo pues a nivel de lo que es el tejido adiposo. Y procedemos a realizar lo que es el nudo. Como podemos observar, lo único que se conectó fue el tejido adiposo de la porción pues subcutánea. Aquí pues ya anudamos el nudo y pues lo único que hacemos ya es pues cortar. Aquí se mencionaba que se tiene que cortar el hilo a la parte más proximal a la sutura para no dejar rastros. Generalmente pues esto se realiza con materiales reabsorbibles, ya que como lo mencionaba son para heridas profundas. Y listo, esa es nuestra sutura subcutánea discontinua. Hola, hola. El día de hoy vamos a realizar puntos de sutura. Primero tenemos el punto Lambert discontinua, mayormente utilizada para procesos de víscera hueca como estómago o intestino. Utilizamos nuestras pinzas, nuestra portaaguja y nuestra pinza de disección. Agarramos la aguja siempre tratando de acomodarla de una forma que se nos facilite. Vamos a entrar por la parte distal de la herida y vamos a salir en una parte proximal pero sin penetrar la herida propia. Dejamos el pedazo de hilo para poder hacer nuestro nudo quirúrgico al final y volvemos a acomodar nuestra aguja y entramos por lo que es una parte proximal a la parte distal.
Procedemos a realizar nuestro nudo quirúrgico. Y realizamos otro para asegurar el amarre de nuestra sutura. Con ayuda de nuestras tijeras mayos cortamos el hilo restante. Realizaremos otro punto, el cual es el subdérmico continuo. Prácticamente son puntos estéticos. Empezamos con nuestra portaagujas y con nuestra pinza de disección. Acomodamos nuestra aguja a como se nos haga con mayor facilidad para poder realizar dicha sutura, y vamos a empezar por uno de los bordes de la herida. Una vez la aguja dentro, estos puntos se van a realizar de manera interna a lo que son los pliegues de nuestra herida. Colocamos otra pinza para sujetar el hilo, el cual nos va a servir posteriormente. Metemos nuestra aguja por la parte interna del pliegue de la herida, primero por un lado y posteriormente del lado contrario. Y repetimos el mismo procedimiento hasta terminar toda la herida.
Hola, mi nombre es Hilda y a continuación vamos a realizar el punto de Lambert continuo, que como su nombre lo dice es el punto Lambert simple, pero de esta manera va a ser un punto continuo y la extensión de esta sutura va a depender de hasta qué región o a qué extensión se encuentre la incisión. Principalmente este punto se utiliza para suturar vísceras huecas como lo que son el estómago o el intestino, ya que se dice que es un punto invaginante. Ahora, ¿cómo vamos a realizar este punto? A manera general, vamos a retomar el fundamento teórico del punto simple, donde tenemos a la incisión y a 1 centímetro de distancia de esta incisión es donde vamos a insertar nuestra aguja. Ahora, la aguja de la sutura va a salir estando en ese mismo lado sin haber cruzado la incisión todavía. Va a salir aproximadamente de 0.3 o 0.5 centímetros de distancia de la incisión. Posteriormente vamos a repetir el procedimiento, pero esta vez insertando la aguja a los 0.3 o 0.5 centímetros del otro lado de la incisión y permitiendo que la aguja salga a 1 centímetro de la incisión en un extremo distal. Entonces vamos a tener la siguiente relación. Va a ser distal proximal y proximal distal de la incisión, permitiendo que el hilo de la sutura se encuentre por encima de esta incisión. Después se procede a lo que es realizar el nudo de esta sutura y de esta manera conseguimos un Lambert simple. Pero para poder realizarlo de manera continua, en lugar de cortar el hilo, vamos a proceder a que del mismo lado donde se realizó el nudo se vuelve a repetir el procedimiento anteriormente expuesto, de modo que se va a insertar la aguja de manera distal, después proximal, luego se pasa al otro lado de la incisión, se inserta la aguja de manera proximal, después distal y estando del mismo lado de la incisión donde se encuentre posteriormente, realizamos el procedimiento completo, de modo que incluso se hace a manera de zigzag. Es decir, el inicio va a comenzar de arriba abajo, de abajo arriba y sucesivamente para realizar esta secuencia de relaciones de distal proximal, proximal distal. Y al final, para anudarlo, vamos a dejar un cabo horizontal para que este cabo pueda ser nuestro punto para que finalmente podamos realizar el nudo final de este punto de sutura del Lambert continuo.
Y por último vamos a realizar el punto de Halsted. Este punto se dice que es muy bueno para que nosotros podamos aproximar dos extremos de un mismo tejido en el cual se encuentre una incisión, y también es utilizado en las vísceras huecas pertenecientes al tracto gastrointestinal, esto es estómago e intestinos. Y de modo práctico, para poder realizar este punto, vamos a tener que en su inicio va a tener la forma de realizarse un punto Lambert simple. Se va a insertar la aguja a 1 centímetro de distancia de la incisión. Sale la aguja estando de ese mismo lado de la incisión, pero a una distancia de 0.3 a 0.5 centímetros. Después pasa al segundo extremo de la incisión, insertando la aguja de 0.3 a 0.5 centímetros y saliendo a 1 centímetro de distancia de la incisión. Posteriormente, ya sea a un lado derecho o a un lado izquierdo, se va a realizar el mismo procedimiento, y al final vemos que tanto el inicio del hilo como el restante del hilo de la sutura van a quedar en un mismo lado de la incisión. Entonces, estando de esa manera, se procede a realizar el nudo.